todo momento y aún más. Antes de compartir el mensaje, esta semana, si Dios nos lo permite, vamos a iniciar una serie. La he dado otras veces esta serie, pero es una serie muy interesante y muy necesaria para cada uno de nosotros los días jueves. En el estudio bíblico vamos a empezar una serie, son aproximadamente 9 o 10 lecciones basadas en la vida de José. La primera lección que voy a hablar esta semana es la prueba del orgullo. Si usted ha tenido problemas con el orgullo, o si es una de las áreas débiles de su vida, le recomiendo que venga, que compartamos esta semana, que aprendamos lo que tuvo que aprender José en el proceso. Es toda la vida de José, desde que tuvo los sueños a los 17 años hasta que llegó al final a encontrarse con sus hermanos y su papá al final a los 30 y resto de años. Así que vamos a caminar durante toda la vida de José, vamos a hablar sobre la prueba del orgullo, la prueba del pozo, la prueba de la pureza, la prueba de la prisión, la prueba de la prueba profética, la prueba del poder, la prueba de la prosperidad, y la última lección se llama la prueba del perdón, donde tiene que enfrentarse a tomar la decisión de perdonar. Así que espero que ojalá la mayor cantidad de personas puedan anotarse, no tienen que anotarse, puedan venir y puedan aprovechar. Es un estudio muy bueno, muy bueno acerca de la vida de José. Bien, vamos a orar. Soberano Dios, Padre eterno, te damos muchas gracias por darnos la bendición de estar en tu casa, de compartir este tiempo. Hemos adorado, hemos levantado nuestras voces, nuestros brazos, nuestros corazones delante de ti para adorarte. Hemos depositado también nuestras ofrendas y diezmos delante de ti, Señor. Hemos estrechado nuestro lazo de amor y de amistad, y ahora nos disponemos, Padre, a escuchar tu palabra. Queremos que tú nos hables esta mañana, que no sea un mensaje más, que no sea simplemente un mensaje de relleno, sino que sea tu Santo Espíritu hablando en nuestro corazón, que seamos edificados a través de la palabra, pero que seamos desafiados también a través de ella, que no seamos las mismas personas una vez que salgamos de este lugar. Te pedimos, Dios, que nos hables. Usa este vaso, usa este instrumento que tú has decidido utilizar, pero que sea tu palabra y no la nuestra. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Por cierto, el fin de semana pasado estuve en nuestra iglesia en Cartago y me regocijo mucho de ver lo que Dios está haciendo en Cartago. Empezamos ese grupo de 40, 50 personas hace unos 6, 8 meses, por allí andamos, y este fin de semana tuvimos 210 personas en los dos servicios allá en Cartago. Y estamos colapsados ya con el local, buscando otro lugar porque definitivamente ya no cabe la gente allá en la iglesia. Y bendito Dios porque los pastores Lorena y Luis han hecho un trabajo muy bueno, un trabajo lindo para el Señor, y la iglesia está creciendo y está creciendo muy bien. Bien, hablé en mi último mensaje hace 15 días acerca de tomar nuestras debilidades y convertirlas en nuestras mejores fortalezas. ¿Recuerdan? Ahora, vimos el ejemplo del apóstol Pablo y hablábamos de cómo Pablo, teniendo la oportunidad de gloriarse de sus revelaciones, cómo él, teniendo el temor de que esto pudiera pasar, Dios le envió un aguijón para que a través de ese aguijón él no se creyera más de lo que podría creerse. Y aunque él le pidió a Dios que quitara ese aguijón de la carne, el aguijón no fue quitado, sino que más bien fue instruido a socorrerse o basarse en la gracia de Cristo. Ahora, sé que muchas personas después de este último mensaje fueron desafiados a hacer cambios en su vida. Y hoy quiero continuar esta serie que he titulado Cambiando el Marco Mental, regalándoles una herramienta más para poder llegar a ser lo que el Señor espera que nosotros seamos. He titulado mi mensaje Haciendo cambios que perduran. La mayoría de nosotros sabemos que debemos cambiar y sabemos qué son las cosas que debemos cambiar, cuáles son los hábitos que debemos abandonar, que no construyen en nuestra vida. Sin embargo, casi siempre nuestros cambios son apresurados y duran poco tiempo. Quizás a usted le ha pasado. Ha intentado cambiar un hábito, ha intentado cambiar algo, y usted tiene toda la intención, tiene todo el deseo, tiene toda la idea en su mente de cambiarlo, pero le dura muy poco tiempo. Y esta es la estrategia del enemigo. Cuando una persona ha sido atrapada en algo,
Cuando alguien es atrapado infraganti en algo, no le queda más que reconocer el error. Sin embargo, la mayor parte de veces el arrepentimiento no es genuino, porque lo que tiene es un remordimiento y no un arrepentimiento. Pregunto, ¿cuántas veces ha hecho algo que más tarde o quizás de inmediato se arrepiente de haberlo hecho? Creo que todos hemos estado allí en ese momento de la vida. ¿En qué momento hemos dicho, mejor me hubiera quedado callado, mejor no hubiera dicho una palabra, mejor no hubiera permitido que esto saliera de mi boca, o mejor me hubiera alejado de aquel lugar, o mejor no me hubiera asociado con esta persona? Todos en algún momento hemos hecho esto. Quizás en el mismo momento llega ese sentimiento de culpa, esa sensación de malestar, la conciencia pesa, y nos prometemos a nosotros mismos y le prometemos a las personas con las cuales tenemos el contacto que vamos a cambiar. Pero tampoco pasa un poco de tiempo, cuando ya pasa esa tristeza momentánea, vivimos o seguimos viviendo la vida normalmente como si nada hubiera pasado. El problema es que muy poco tiempo después nos vemos repitiendo exactamente el mismo error. Y otra vez nos volvemos a arrepentir y otra vez sentimos el sentimiento de culpa, y otra vez la conciencia nos acusa, otra vez prometemos que vamos a cambiar y vamos a seguir repitiendo esto como un ciclo constantemente. ¿Sabe por qué? Porque no ha habido un verdadero arrepentimiento, lo que tuvimos fue un remordimiento. Quiero decirle algo y quiero que lo tenga presente en este punto. La primera vez que cometemos un error en alguna área de la vida y hacemos algo indebido, se puede considerar un error. La segunda vez ya no es un error, hay un defecto de carácter. Y es algo que tiene que ser tratado, porque si usted no trata un defecto de carácter, ese defecto de carácter se va a volver a manifestar otra vez. Pero si usted lo hace una, o dos, o tres, o cuatro veces, ya no es un defecto de carácter, se convierte en un deporte. Hay personas que han caminado toda la vida con el mismo defecto, con los mismos defectos y nunca cambiaron. ¿Por qué? Porque se acostumbraron a ellos. Hay una diferencia entre remordimiento y arrepentimiento. Tienen un punto común, aunque son dos palabras con un significado casi opuesto. El punto común es que ambos términos equivalen a un alto sentimiento de culpa, pero la diferencia está en que el remordimiento, si bien siente dolor, no cambia su orgullosa postura. Simplemente es un remordimiento, pero seguirá siendo la misma persona. En cambio, el arrepentimiento es un cambio total, es un giro completo, es una vuelta completa y toma la determinación de no volver a caminar por aquel lugar nunca más. Ahora, la diferencia entre el arrepentimiento y el remordimiento es la diferencia entre la vida y la muerte. Si tú solamente tienes un remordimiento, es pasajero. El arrepentimiento es algo genuino. Todos hemos pasado por momentos en donde nos hemos equivocado en algo. Pero la diferencia está en cómo reaccionas después de esa equivocación. ¿En qué haces con tu vida después de eso? Yo pasé por ese camino hace unos años atrás. Y llegó el momento donde tuve que enfrentarme conmigo mismo y tuve que enfrentarme con decisiones. Y aprendí algo en el camino. Yo antes tenía un concepto de que como soy perdonado, como soy salvo, como soy libre, como Dios me ha salvado por su gracia, por su misericordia, yo puedo vivir en paz y tranquilo todos los días porque Dios está conmigo. Y eso es bueno. Pero una vez que pasas un evento difícil en tu vida, tienes que tomar una decisión, porque si no volverás a pasar por ahí otra vez. Yo llegué a un convencimiento. Yo dependo del Señor todos los días de mi vida y cada segundo de mi existencia. Hoy me levanto cada mañana y mi primera oración cada mañana es: Señor, hoy, ayúdame hoy. No sé a qué me voy a enfrentar, no sé qué voy a pasar, no sé qué va a suceder, pero necesito de tu gracia hoy, en este día. Es una gracia nueva todas las mañanas. Y paso el día en esa comunión con Dios, tratando de hablar con Él, incluirlo en todas las acciones de mi agenda. Cuando llega la noche, antes de dormir, le doy gracias. Le digo: Dios, hoy vencí. No sé mañana, pero hoy lo logré hacer. Y vivo una vida constante tratando de agradar al Señor en todas las cosas que haga. Pero eso lo aprendí después de un evento difícil en mi vida.
Dios llama al ser humano a que se arrepienta de sus pecados, nos llama a que pongamos nuestra fe en Él como Salvador, pero el humano la mayoría de veces opta por el remordimiento y no por el arrepentimiento. Entonces encuentra que sus actos fueron equivocados, conoce la maldad de su corazón, siente el dolor interno, pero no desea cambiar. Sigue siendo la misma persona. Y luego de un tiempo vemos a esas personas con los mismos pecados, con las mismas situaciones, con las mismas debilidades que siempre ha tenido. Voy a hablar, como lo dije hace unos días atrás, y todavía sigo con el tema y no he podido estructurar el mensaje acerca de los puntos ciegos. Lo que todo el mundo ve, pero que nosotros mismos no lo vemos. Si nos vamos al inicio de la creación, vemos que cuando Dios puso al hombre, colocó al hombre en el huerto del Edén, le dio una directriz: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Ahora, conocemos la historia, el hombre comió del árbol. ¿Cuál fue la excusa cuando Dios llama a Adán, cuando Dios confronta a Adán con el pecado? La excusa de Adán fue: la mujer que me diste por compañera me dio del fruto y yo lo comí. Pobrecito Adán. Si no hubiera tenido la compañera, él no hubiera pecado. Eso fue lo que trató de decir Adán. Este es uno de los grandes problemas de nosotros los seres humanos. Nos cuesta asumir la responsabilidad por nuestros actos. Nos cuesta asumir la responsabilidad por nuestros errores, o al menos intentamos justificarnos cada vez que cometemos un error. Algunas cosas han cambiado desde el jardín del Edén, pero hay algunas que desafortunadamente no cambian. No hemos cambiado mucho en reconocer la necesidad de arrepentimiento y la necesidad de dar una vuelta en U cuando cometemos errores. Miles de años después, hombres y mujeres respondemos idénticamente a lo que Adán fue confrontado con su pecado. Algunos lo dicen de otra forma. Usted lo habrá escuchado cuando alguien dice: soy así, así nací y así me moriré. Se los iba a cantar como José José, pero me pareció que iba a sonar feo. Hay gente que piensa: yo no voy a cambiar nunca, así soy, esta es mi forma de ser. Es culpa de mi papá. Si usted hubiera conocido a mi papá, se da cuenta que yo soy una copia de mi papá. O es culpa de mi mamá. Siempre tenemos a alguien a quien culpar. Siempre tenemos a alguien a quien depositarle la culpa y salir librados nosotros. Es culpa de mi esposo, es culpa de mi esposa, es culpa de mis hijos, es culpa del jefe, es culpa del pastor, es culpa de todo el mundo, pero yo me libero de la responsabilidad. Alguien dijo por allí: perro que come huevo ni quemándole el hocico. Todos tratamos de llegar al mismo punto: no es mi culpa. ¿Por qué? Porque yo no puedo cambiar, soy una víctima, mi pecado es una enfermedad. No es cierto, no es cierto. Pero tengo buenas noticias. Las buenas noticias que tengo es, en primer lugar, que en Dios sí podemos cambiar. En Dios sí podemos cambiar. Y lo primero que quiero decirte en esto es que si eres creyente, puedes cambiar y llegar a ser una persona más cercana a Dios. Póngale atención a lo que estoy diciendo. Si eres creyente, puedes cambiar y llegar a ser una persona más cercana a Dios. Puedes llegar a ser un mejor padre para Dios. Puedes llegar a ser una mejor madre para Dios, un mejor esposo, una mejor esposa. Puedes llegar a ser un mejor amigo, un mejor hijo. Puedes llegar a ser una mejor persona en todas las áreas de su vida. En Dios se puede. Puedes llegar a controlar la ira, puedes llegar a controlar tu apetito, puedes controlar la lascivia, puedes llegar a controlar el no decir la verdad. Ese refrán de perro que come huevos ni quemándole el hocico tal vez funcione, y lo dudo, para los perros, pero no para los seres humanos, porque la palabra dice que usted y yo somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Dios no se equivocó cuando nos hizo. Dios no se equivocó cuando nos formó. En Cristo, en Dios, si somos cercanos a Él, tenemos la posibilidad de cambiar. Cuando yo declaro esto, me doy cuenta que los que han luchado para vencer un pecado, para vencer una tentación, probablemente me escucharán con escepticismo y dirán: bueno, ¿cómo puede decir usted, pastor, con tanta confianza que se puede cambiar? Usted no conoce a mis padres, usted no conoce mi historia, usted no sabe lo que he vivido, no sabe lo que he pasado, no me conoce, no sabe las veces que he intentado cambiar esto y no le he podido cambiar. He luchado con esto, lo he vivido y no lo puedo cambiar. Por cierto, tengo que decirle algo importante. Yo no estoy aquí para levantarte la autoestima sugiriendo como una fórmula mágica para cambiar las cosas.
Además, soy consciente que no es solo de desear cambiar, porque muchos han querido cambiar, muchos han hecho esfuerzos para cambiar y no lo han logrado. Yo tengo la confianza que puedes cambiar porque mi Dios puede ayudarte a cambiar. Es el único que te puede ayudar a cambiar. Tú solo no lo logras, solo es imposible, pero en Dios haremos proezas. Con Dios podremos cambiar. Es decir, yo tengo la certeza de que puedes cambiar por lo que conozco de Dios. Cada persona es diferente, cada persona enfrenta circunstancias diferentes y difíciles, pero Dios sigue siendo el mismo. Y podemos poner nuestra confianza en Él y Él nos ayudará a cambiar aquellas cosas que necesitamos cambiar. Lo segundo es que puedes cambiar debido al plan y al poder y la gracia de Dios. Estoy seguro que puedes cambiar si eres creyente y conoces el plan de Dios. Pablo le dijo a Timoteo esto en el capítulo 2, verso 14, hablando de Jesús. Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. ¿Cuál era el propósito de Dios para su vida y para la mía? Que nosotros fuéramos elegidos y dedicados a hacer el bien. Jesús murió para salvarnos de nuestro pecado, para convertirnos en una persona buena, pura, celoso de buenas obras. Nuestra fuerza de voluntad no lo logra, pero el sacrificio de la cruz sí lo logra. Por mi propia cuenta no lo logro, pero cuando yo me aferro a la cruz de Cristo, al mensaje del Evangelio, a Dios mismo, lo puedo lograr. John Owen fue uno de los más grandes teólogos de habla inglesa. No ha habido nadie que se compare a él en erudición, en intelecto, en devoción, en productividad, en toda la historia de la iglesia entre los teólogos de habla inglesa. Es quizás solamente igualado por Jonathan Edwards, pero vivió casi un siglo después de Owen. Owen escribió sobre este tema y dijo esto: es el propósito eternal e inmutable de Dios que todos los que son suyos en una manera peculiar, todos los que Él planea traer a bendición en disfrutarle a Él para la eternidad, van a ser, antes de esto, hechos santos. Dios no nos salvó porque éramos santos, nos salvó para que lleguemos a ser santos. Es decir, Dios no espera que usted en el momento de entregarle su corazón a Jesús se convierta en una persona purificada inmediatamente y santa, pero espera que empiece un proceso de santificación. Cuando la palabra dice que nosotros somos santos, se refiere no a un producto terminado, sino a un producto en proceso. Hemos sido llamados a ser santos. Hemos sido llamados santos porque eso es lo que Dios espera de nosotros. Dios no ve nuestros defectos, no ve nuestros pecados, ve la posibilidad que tenemos hacia adelante. Pero no somos santos en el momento de aceptar al Señor, somos santos en proceso. Vamos a tener que ir cambiando ciertas cosas, transformando algunas otras, caminando hasta que lleguemos a la verdadera santidad. Estoy seguro que nosotros podemos cambiar si somos creyentes por la gracia de Dios. Pablo le dice a Timoteo en los versos 11 y 12 de ese capítulo 2. En verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. ¿Qué le está diciendo Pablo a Tito en este pasaje? Le está diciendo que si bien es cierto, todos nosotros nos enfrentamos a las pasiones mundanas, a la impiedad todos los días, Dios nos ha permitido a través de su justicia, de su piedad y del dominio propio, vivir vidas victoriosas. Es absurdo decir que un cristiano no puede cambiar, puesto que la gracia de Dios ha venido a salvarnos, no solamente de la penalidad del pecado, sino a salvarnos del poder del pecado. Somos salvos porque Cristo hizo el sacrificio en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. La gracia de Dios trae salvación y la gracia de Dios nos enseña a decir no al pecado y sí a la santidad. Esto es lo que está diciendo Pablo acerca de la gracia. Por lo tanto, si no estás aprendiendo a decir no al pecado y sí a la gracia, no has experimentado entonces realmente la gracia de Dios. La gracia, siempre decimos, es un regalo inmerecido. Pero la gracia no es simplemente algo que nosotros podemos tomarlo con liviandad. La gracia es una bendición que Dios ha dado, pero tenemos que caminar hacia ella.
Gresham Machen fue fundador de la Iglesia Ortodoxa Presbiteriana, lo explica de esta manera: una vida cristiana que permite a un hombre seguir adelante igual que antes, haciendo una pobre e inefectiva batalla contra un hábito pecaminoso, no es una vida cristiana en ningún modo. Es decir, que no se justifica que una persona que se llama creyente, que dice haber entregado su corazón a Cristo, que dice vivir una vida que agrada a Dios, siga siendo la misma persona que antes. No se justifica. Al decir que no podemos cambiar, cuando alguien dice, bueno, yo soy así, no voy a poder cambiar. Si decimos que no podemos cambiar, estamos diciendo que la gracia de Dios es miserablemente inadecuada. Estamos negando la gracia de Dios. En tercer lugar, nosotros podemos cambiar por las promesas de Dios. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10, verso 13, dice esta frase que la ha usado muchas veces: ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Para aquellos que dicen, es que fue el diablo el que me tentó, es que era imposible decir que no. No, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Dios te promete que no te va a dar más de lo que puedas soportar. Cuando alguien dice, pastor, yo no tengo la culpa, el diablo me empujó. El diablo no empuja a nadie. Es fácil echarle la culpa al diablo, pero realmente quien toma la decisión soy yo. Yo anido los pensamientos en mi mente, yo los meto a mi corazón, y cuando eso está dando vuelta en mi mente y en mi corazón constantemente, en un momento determinado voy a terminar haciendo lo que no quería hacer. Jesús decía que lo que contamina al hombre no es lo que entra al hombre, sino lo que sale del hombre, porque el producto malo está en el corazón del ser humano. Puedes vencer. Al decir que no puedes cambiar es asumir que las promesas de Dios son mentiras. En todos los casos lo que nos falta es voluntad, porque mis amados hermanos, no podemos negar que el pecado es atractivo, que el pecado es llamativo. Cuando la mujer vio el fruto en el árbol, en el huerto, dice el libro de Génesis capítulo 3, verso 6 lo siguiente: la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer, que tenía buen aspecto, que era deseable para adquirir sabiduría, así que tomó de su fruto y lo comió, luego lo dio a su esposo y también comió. ¿Qué dice que era el árbol? ¿Qué dice que era el fruto del árbol? Dice en primer lugar que era bueno para comer, era rico, era delicioso, se veía apetitoso. Piensa en su comida preferida, piensa en su postre preferido. Eso fue lo que vio Eva cuando vio el árbol. Yo hubiera visto un plato de papas doraditas, de esas redonditas, doraditas por todo lado. Eso hubiera sido para mí delicioso. Eso fue lo que vio Eva. Dice que era bueno para comer. En segundo lugar, dice que tenía buen aspecto, es decir, se veía bien, era de buen ver. Eva lo vio y dijo, wow, qué belleza, qué maravilla, qué increíble, tenía buen aspecto. Y en tercer lugar dice que era deseable. Yo lo quiero, es mío. Yo tengo que tenerlo, voy a hacer lo que sea, porque yo necesito eso para mí. Esto fue lo que pasó con Eva. Si el pecado fuera repugnante a la vista, nadie pecaría. El problema principal es que el pecado es algo que nos llama la atención, que nos seduce, que alimenta nuestro ego, que despierta nuestros deseos y nuestras pasiones. El pecado es atractivo en todas sus formas. Por eso Pablo dijo, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Es decir, que lo puedes aguantar, aunque sea atractivo, aunque sea bueno, aunque sea deseable. Al final es cuestión de decisión. Al final nosotros decidimos si hacemos algo o no lo hacemos. Y en cuarto lugar, nosotros podemos cambiar debido a los mandamientos de Dios. Pablo nos manda en Efesios lo siguiente, Efesios 4:17. Así que les digo esto y les insto en el Señor, no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. Lo que tanto les he hablado, transformar la mente.
No vivan más con los pensamientos frívolos de los paganos. No sigan pensando como los demás. No sigan pensando como lo hacían antes. En otras palabras, antes caminábamos como los paganos, como los que no conocen a Dios. Pero ahora que hemos llegado a ser cristianos, que hemos aprendido de Jesucristo, tenemos que ser renovados por su Espíritu Santo. Por lo tanto, ya no podemos vivir más como vivíamos antes. Ya no vivimos como los paganos. Entonces nosotros necesitamos dejar los hábitos, dejar las pasiones, dejar los estilos de vida profanos y vestirnos de una nueva forma de vivir. Una vida piadosa, una vida que agrade a Dios. ¿De qué serviría un mandamiento de Cristo para sus redimidos que sea imposible de obedecer? Es decir, si Dios nos pide algo que ningún ser humano lo puede lograr, entonces ¿de qué serviría? Nadie tiene excusa delante de Dios de decir, vea, es que la tentación era demasiado. No, no ha habido ninguna tentación que no sea común al género humano. Y justamente Jesús vino a este mundo, se encarnó en este mundo, se hizo hombre como nosotros para demostrar que se puede vivir puro y santo en medio de un montón de tentaciones del mundo. Él lo logró. Y no lo logró como Dios, lo logró como hombre, para demostrarnos a nosotros que se puede hacer. Hasta aquí vemos que podemos cambiar si nos acercamos a Dios, que podemos cambiar gracias a su poder y a su gracia, que podemos cambiar gracias a sus promesas, que podemos cambiar por sus mandamientos. Pero ahora déjeme enseñarle la parte práctica, el proceso y el método de cómo podemos cambiar. Porque hasta aquí yo le digo, usted podría irse con la teoría. Sí, el pastor tiene razón, yo tengo que cambiar, sí. Y nos pasa como aquel personaje de un programa de humor mexicano que decía, ¿qué nos pasa? ¿Recuerdan algunos? Muy viejo el programa, y cuando llegaban a hacer una consulta decían, no creo que se pueda, que va muy difícil, no. Hay gente así. Pero si usted se queda solo con la teoría, solo con esta parte, probablemente no cambiará. Déjeme darle el método y la forma de cambiar. La Biblia hace bastante claro que si eres cristiano puedes cambiar. La pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo cambiamos? Es bonito decir que se puede cambiar, pero tal vez usted ha tratado una y otra vez de cambiar y no le ha servido de nada. La verdad es que hacemos cambios por periodos cortos, pero parece que los cambios no permanecen con el tiempo. No le voy a pedir que levante la mano, pero yo la levanto. ¿Cuántas veces hemos intentado cambiar un hábito? Cambiar algo que no nos gusta de nuestra personalidad. Cambiar algo que sabemos que no agrada a Dios, que no está bien. Y en un momento de oración nos tiramos al piso y lloramos delante de Dios y pedimos perdón. Dios, perdóname, nunca más lo vuelvo a hacer, te lo prometo, Señor, te juro que nunca más. Y caminamos por un tiempo, por unos días, por unas semanas, a lo mucho por unos meses, pocas veces por unos años. Pero dentro de un tiempo nos encontramos exactamente en el mismo lugar donde estábamos antes. Ustedes tienen cara de santos todos, pero a mí me pasa. ¿Cómo cambias un estilo de vida profano para convertirlo en un estilo de vida piadoso? ¿Cómo cambias de ser una persona no comprensiva a ser una persona comprensiva? ¿Cómo cambias de ser un mentiroso a ser una persona que solo dice la verdad? ¿Cómo cambias de ser un perezoso a ser una persona que trabaja y se esfuerza? ¿Cómo cambias de ser un egoísta a convertirte en una persona generosa? ¿Cómo cambias de ser un orgulloso a ser una persona humilde? De ser un rencoroso a ser una persona que perdona? De ser una persona con pensamientos lascivos a tener pensamientos que agradan a Dios. ¿Cómo llegar a ser la persona que Dios quiere que seamos? Lo primero que quiero decirte esto, si vas a hacer cambios que permanezcan, tienes que ser convertido. Si no, no lo logras. Yo no hablo de ser cristiano, no hablo de venir a la iglesia, no hablo de ser seguidor de Cristo. Hay muchos seguidores de Cristo, hay muchas personas que vienen a las iglesias, hay muchas personas que lo que tienen es una religión. Tienes que ser convertido. Tienes que haberle entregado tu corazón a Cristo de verdad, de corazón, haberle abierto las puertas de tu vida y permitir que Él controle tu vida. Si no eres convertido, no lo vas a lograr. Por eso la mayor parte de veces fracasas en el intento. Solo tienes una religión en la mente, no está en el corazón. No es tan real.
No se apresure en esta verdad importante. Es absolutamente imposible cambiar en una manera que honra a Dios sin haber tenido un nuevo nacimiento. La única manera es habiendo nacido de nuevo. Si no has nacido de nuevo, no va a funcionar. Imagina una persona que maneja un carro por la autopista y cuando va a media autopista de un momento a otro se le apaga el carro. Y dice, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? El otro día le pasó a la negra y me llama, el carro se apagó, no camina. Yo, qué raro, está bien, el carro no tiene ningún problema. No sé. Entonces una persona se le apaga el carro en media pista y se baja y ve que el parabrisas tiene un montón de mosquitos que se le han pegado. Claro, eso debe ser. Y coge un trapo y lo limpia y lo quita. Y tenía un limpiador en la cajuela y trae periódico y lo deja impecable. Y lo trata de arrancar, el carro no arrancó, qué raro. Sale afuera, las llantas sucias, qué increíble. Coge un trapo, limpia las llantas, les pasa betún, les pone de todo, las deja impecables y el carro todavía no arranca. Entonces coge un trapo y empieza a limpiar todo el carro y lo deja limpiecito todo por fuera, brillante, impecable, como un espejo. Y entra y el carro no arranca. ¿Sabe por qué no le arranca? Porque ha atacado todos los problemas menos el problema principal. No ha llegado a arreglar el problema. El problema es que no tiene gasolina y un carro sin gasolina no camina. Puedes arreglar todo lo de afuera. Puedes ponerlo lindo. Puedes limpiarle las llantas. Puedes encerarlo si quieres. Si no tiene gasolina, no va a ningún lado. Lo mismo le pasa a nuestras vidas. Un creyente puede limpiar su vida por fuera, pero mientras no trate de sus problemas fundamentales, a menos que sea convertido, no puede cambiar su vida. Así que recuerde esto, lo primero que usted y yo necesitamos es un encuentro personal con Jesucristo. Es entregarle de verdad nuestro corazón a Él. No es ser creyente, no es ser cristiano, no es ser evangélico, no es ser católico. Es entregarle nuestro corazón a Cristo. Fuera de eso, no lo va a poder lograr. Efesios 2 describe nuestra condición antes de conocer a Cristo. Vea lo que dice el apóstol Pablo, Efesios 2, versos del 1 al 4. En otro tiempo, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según lo que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. No te dejes engañar. No solamente nuestras acciones eran malas, sino nuestra esclavitud a nuestros apetitos carnales, a nuestros deseos de la vieja naturaleza. Éramos enemigos, éramos profanos, éramos totalmente enajenados de Dios, totalmente inactivos en hacer las cosas que agradan a Dios y constantemente perseguíamos las cosas que Dios odiaba. Así éramos la mayoría de nosotros. No solo estábamos enfermos, estábamos muertos. Eso es lo que dice Pablo. Antes ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados. Ahora, el tratar de cambiar, aparte de una relación real y viva con Jesucristo, es igual a pedirle a un muerto que camine. Usted puede llegar a un sepelio, la familia está dolorida, están pasando por un momento difícil y usted se para frente al muerto y le dice, ¿por qué no camina? Levántese. ¿Qué va a pasar? Nada va a pasar. ¿Por qué? Porque está muerto. Los muertos no caminan. ¿Cuál es la única forma en que un muerto camine? Resucitándolo de la muerte. Y eso fue lo que hizo Cristo con nosotros cuando le entregamos nuestro corazón. La Biblia dice que fuimos hechos nuevas criaturas. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí, dijo Pablo. Cuando yo le entrego mi corazón a Jesucristo, cuando yo le entrego mi vida al Señor, yo muero a mi antigua vida y nazco a una vida nueva. Antes era imposible que cambiara, ahora puedo cambiar porque el poder de Cristo está dentro de mí. Por mis propias fuerzas no lo lograré nunca. Cuando de verdad te arrepientes de tus pecados y pones tu fe en Cristo, algo pasa, un cambio ocurre en tu vida. Tu vieja vida termina y empieza una vida nueva. Si has intentado cambiar muchos de los hábitos de tu vida y no has tenido éxito, pregúntate, ¿de verdad le he entregado mi corazón a Cristo? ¿De verdad he hecho de Cristo el Señor de mi vida? ¿O soy simplemente un convencido y un religioso? Necesitas entregar tu corazón al Señor. Pablo dice en Romanos 6:2,
de ninguna manera nosotros, que hemos muerto al pecado, ¿cómo podremos seguir viviendo en él? De ninguna manera. Dios nos regala una nueva naturaleza, una que lo ame a Él, que nos haga obedecerlo. Esto quiere decir que cuando somos salvos, Dios te libra de la esclavitud del pecado y te da el amor por la justicia. El mismo Pablo en Romanos, en el capítulo 6, verso 18, dice: en efecto, habiendo sido librados del pecado, ahora ustedes son esclavos de la justicia. Ahora somos esclavos de la justicia, ya no somos esclavos del pecado. Estás muerto al pecado, pero estás vivo para Dios. Has cambiado para que puedas cambiar. Cuando venimos a Cristo en arrepentimiento y en fe, Dios nos da su Espíritu Santo. Y su Espíritu Santo nos ayuda a cambiar. En nuestras propias fuerzas sería imposible. ¿Sabe qué es lo que sucede? Que la tentación la vamos a tener siempre. Vivimos en esos dos mundos de lo que hablaba Pablo la semana antepasada, que les hablaba del mensaje de Pablo. Todos vivimos en esos dos mundos, entre el hacer lo correcto y no hacer lo correcto, entre vivir el bien y vivir el mal, entre la tentación y la victoria. Todos vivimos en eso siempre. Eso probablemente era el aguijón de la carne que Pablo hablaba. Él le decía: Señor, ¿por qué no me quitas todo esto de una vez para vivir una vida de santidad? Y Dios dijo: bástate en mi gracia. Todos vivimos eso. Pero si has entregado tu corazón a Jesús, si le has entregado tu vida a Cristo, si de verdad has hecho de Él el Señor de tu vida, el Rey de tu vida, lo has sentado en el trono de tu corazón, el Espíritu Santo te da la fuerza para lograrlo. En tu propia fuerza no lo logras, pero el Espíritu Santo sí lo logra. Yo puedo escuchar la voz del Espíritu Santo. Cuando hay algo que yo sé, porque nadie puede engañar a nadie. Esa mentira de que no me di cuenta, no supe cómo pasó. Es que el diablo es tan mentiroso, el diablo es tan cochino, me hizo una zancadilla. No es cierto. En tu mente tú sabes cuando algo es correcto o no es correcto. En tu mente tú sabes, y ese en tu mente es el Espíritu Santo, es la voz del Espíritu Santo diciéndote no. Siempre, si eres creyente, si le has entregado tu corazón a Cristo, si tienes una vida de comunión con Él, cada vez que te enfrentes a algo que no agrada a Dios, en tu mente el Espíritu Santo dirá no. Lo que pasa es que la mayor parte de veces acallamos esa voz de la conciencia, esa voz del Espíritu Santo. Pero el poder del Espíritu Santo, y con el poder de Él podemos desarrollar estilos de vida que agraden a Dios. Aparte de una nueva naturaleza y del Espíritu Santo, es absolutamente imposible cambiar en alguna manera que agrade a Dios. Pero tal vez usted esté diciendo: bueno, pastor, pero ya yo soy cristiano y todavía encuentro muy difícil quitarme algunos hábitos y algunos patrones profanos de mi vida. Además, conozco mucha gente cristiana que pasa lo mismo que yo. Eso es porque llegar a ser cristiano no es el fin del proceso, es solamente el comienzo del proceso. Entregar tu vida a Cristo no es que te convierta en un perfecto santo, te convierte en un candidato a la santidad, pero tienes que empezar a caminar. No es que ya lo lograste, es que vas en camino hacia lograrlo. Y si vas a hacer cambios que perduren, tienes que dedicarte a hacer lo que Dios dice que es necesario hacer para que ocurran cambios verdaderos en tu vida. Y esto requiere lo segundo que quiero compartirte, y con esto quiero terminar. Requiere la dedicación a la disciplina. Pablo exhorta a Timoteo, vea, 1 Timoteo 4, 7 y 8. Le dice Pablo a Timoteo: rechaza las leyendas profanas y otros mitos semejantes. Más bien, ejercítate en la piedad. Pues aunque el ejercicio físico trae algún provecho, la piedad es útil para todo, ya que incluye una promesa no solo para la vida presente, sino también para la vida venidera. Timoteo era cristiano. Pablo no está cuestionando su cristiandad, pero le dice: Timoteo, si alguna vez vas a llegar a ser piadoso, tendrás que disciplinarte. Ejercítate en la piedad, tendrás que disciplinarte. La piedad no es algo que aparece automáticamente, no es algo que aparece milagrosamente, no es algo que aparece por magia, no es algo que aparece fácilmente. El ser piadoso, el ser acepto ante los ojos de Dios, es algo que hay que trabajarlo. Cuando yo nací, empecé a respirar automáticamente. Nadie tuvo que decirme, el doctor no me tuvo que decir: Carlos, respira, 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 bebé, respira. No, automáticamente yo salía del vientre de mi madre y empecé a respirar.
Eso funciona automáticamente. El doctor no tuvo que decirle al corazón, o yo mismo no tuve que decirle a mi corazón, tienes que latir, tienes que latir, tienes que latir. No, el corazón empezó a latir por su propia cuenta. Son procesos automáticos. Pero la piedad no es automática. El hacer lo correcto no es automático. El vivir una vida que agrade a Dios no es automático. Pablo dice que si vas a llegar a ser piadoso, tú tienes que disciplinarte. Cuando Pablo dice esto, está tomando la ilustración del mundo de los atletas. El término que usa aquí para disciplina se usaba para describir cómo los atletas se entrenaban para las competencias. Implicaba ejercicio vigoroso, esfuerzo enérgico. Pablo está diciendo, Timoteo, tienes que ser tu propio entrenador personal en un programa diseñado para la piedad, porque el cambio bíblico no toma lugar sin dedicación y sin disciplina. Sin disciplina no lo logras, aunque seas creyente. Tienes que disciplinarte. Imagínese una persona que quiere correr y quiere llegar al maratón de Boston. ¿Quiénes corren aquí? Levanten la mano. ¿Qué poquiticos corren? Bueno, a los que les gusta correr, sí, yo identifico dos que sí sé que corren. Uno de los sueños, supongo, si yo corriera, uno de mis sueños sería ir al maratón de Boston. Porque es como la cúspide, como lo más grande. Pero imagínense que alguien que quiere ir al maratón de Boston dice, yo el próximo año voy a ir al maratón de Boston. Mientras tanto, se sienta con picaritas, con palomitas, con hamburguesas, con perros calientes, con Coca-Colas, con refrescos, con todo lo que quiera, a ver televisión durante todo el año. Y faltando una semana, hace unos cuantos ejercicios y se presenta en el maratón de Boston. ¿Qué probabilidad de éxito tiene? Ninguna. ¿Por qué? Porque no se ejercitó, porque necesita ejercitarse. El problema es que la mayoría de nosotros no nos gusta esta palabra, disciplina. No nos gusta. Una de las razones principales que los creyentes no crecen en la piedad es porque tienen que trabajar duro para llegar a la piedad. Hay muchos cristianos perezosos y los resultados son devastadores. Profesan ser cristianos, pero la falta de disciplina espiritual, por esta falta viven vidas patéticas. Profesan ser creyentes, pero no lo logran. Lo más trágico es que rehúsan disciplinarse para el propósito que tienen y por eso no tienen éxito. Son muy serios e intensos para las cosas del mundo, pero absolutamente no dispuestos para luchar contra los malos hábitos porque no se disciplinan en ellos. ¿Sabe? Dentro de las disciplinas espirituales que nosotros necesitamos fomentar en nuestra vida, hay dos que son fundamentales. La oración. Si usted no se disciplina en la oración, es una persona que tiene poco o casi nada posibilidad de lograr éxito en su vida. Necesita disciplinarse en la oración. Y la oración no es solamente orar por los alimentos. La oración no es solamente hacer una oración de minuto cada día, cada mañana. Es dedicar tiempo a hablar con Dios, dedicar tiempo a orar, dedicar tiempo a venir junto con los hermanos, a hablar con el Señor, a participar. ¿Saben? Nosotros nos reunimos cerca de 700 y a veces más personas cada fin de semana en este auditorio. Pero qué triste ver que los lunes hay 100 personas en este lugar. Yo digo, ¿dónde están las otras 600 y resto que están en la iglesia? Sí, yo entiendo que todos tenemos trabajos, que venimos cansados, que tenemos estudios, que hay universidades, puedo entender todo eso, pero no todos están trabajando, ni estudiando, ni están cansados. Nos cuesta disciplinarnos para orar. Por cierto, les digo, los servicios de oración de los lunes son hermosos, hermosos. Estamos viviendo experiencias muy lindas. Ustedes saben que yo soy medio bautista, porque fui formado por la iglesia bautista. Pero si usted viene en un contexto pentecostal, debería venir los lunes. El fuego del Espíritu Santo es una cosa impresionante aquí. Algo sucede los lunes en oración. Oramos unos por otros, oramos por grupos, oramos para apoyarnos, oramos por las necesidades, por las oraciones, por las peticiones, por sanidades. Dedicamos nuestro tiempo a orar juntos como iglesia. Debería de probarlo. Es una de las disciplinas espirituales que pocas veces fomentamos nosotros. La otra disciplina necesaria, impresionantemente necesaria, es el estudio de la palabra. ¿Cuántas veces lee la Biblia durante la semana? Bueno, si no tienes el tiempo de sacar 5, 10, 15, 20 minutos para leer la Biblia todos los días, por lo menos participa en el estudio de la Biblia.
Te serviría mucho aprender de la palabra de Dios. No los estoy regañando, hermanos. Aunque dijo el Señor, bueno, no lo dijo el Señor, yo no sé quién lo dijo, pero el que lo recibe o el que lo escucha y siente que es para él, bienvenido sea. Muchas veces lo más trágico es que tenemos la voluntad de disciplinarnos porque queremos honrar a Dios, pero por más serios e intensos que seamos en esto, si no tomamos la determinación de hacerlo, no lo vamos a lograr. Estos son como los propósitos de Año Nuevo. Sí, pastor, yo tengo que ir a la oración. Hace días le estoy diciendo a mi esposa que vayamos a la oración, me dice. Mire, pastor, lo tengo en la agenda, pero no sirve en la agenda. Tienes que hacerlo. Donald Whitney, el profesor de espiritualidad bíblica, es profesor de espiritualidad bíblica y decano del Seminario Teológico Bautista en Louisville, Kentucky, comenta este pasaje de Pablo de esta forma: he visto cristianos fieles a la iglesia de Dios, quienes demuestran frecuentemente entusiasmo genuino para las cosas de Dios, quienes en verdad aman la palabra de Dios, trivializar su efectividad en el reino por falta de disciplina. Espiritualmente tienen 1 kilómetro de ancho, pero 1 centímetro de profundidad. No hay canales trillados de disciplina comunes entre ellos, y Dios se han salpicado en todo, pero se han disciplinado en nada. No hay disciplina. La piedad no llega instantáneamente. La disciplina está en el verbo presente. Para llegar a la piedad es algo con lo cual tenemos que estar constantemente trabajando. Como ustedes saben, yo juego squash, lo he dicho 2 veces por semana. Aquí tengo a mi compañero de juego, Eddie, que generalmente le gano. No le pregunten porque es mentiroso, va a decir que no. Pero algunas veces, porque tengo que salir del país, o algunas veces por ocupaciones, o algunas veces por alguna lesión o por algo, pasamos algunas semanas sin jugar. Pregúntale a Eddie lo que significa volver a jugar otra vez. Te duele todo, no aguantas casi nada, no aguantas el ritmo de un partido o de un partido completo. ¿Por qué? Porque necesitas la disciplina de todos los días. A mí me cuesta levantarme temprano los martes y los jueves. Yo quisiera quedarme en la cama, quisiera seguir durmiendo, pero tengo que cumplir una disciplina si lo quiero lograr. Mis amados hermanos, mantener un físico como este no es fácil. Se necesita disciplina. Sin disciplina no lo logras. Así es con la piedad. Si vas a llegar a ser piadoso, tienes que disciplinarte. Juan Carlos Riley, uno de los más grandes predicadores, dijo: no hay avance sin dolor en las cosas espirituales, igual que en las temporales. Este león rugiente del diablo nunca dejará escapar un alma sin lucha. El mundo, con toda su posición y tentación, nunca se va a vencer sin conflicto. Cada día tienes que estudiar la palabra, cada día tienes que negarte a ti mismo, cada día tienes que evaluarte a ti mismo, cada día tienes que buscar la ayuda del Señor, cada día tienes hora a hora, minuto a minuto, momento a momento, no solo 1 año o 2, sino toda la vida, buscar a Dios y vivir una vida que a Él le agrada. No puede ser un sentarte en un sillón espiritual simplemente para esperar el momento, sin caminar, sin disciplinarte, sin hacer lo que Dios pide que hagas. Cualquier entrenador físico te lo dirá, que para llegar a una condición física tienes que dejar un montón de cosas y empezar a hacer otro montón de cosas. Y lo mismo es verdad con respecto a la piedad. Para llegar a ser piadosos debemos disciplinarnos, aprender a dejar aquellas enseñanzas mundanas, dedicarnos a las actividades que agraden a Dios, aprender a decir no a ciertas cosas y a ciertas amistades. Conozco cristianos buenos, bien intencionados, que quieren servirle a Dios, que aman a Dios. Yo no tengo duda de que lo amen, pero constantemente están cayendo y cayendo y cayendo. ¿Sabe por qué? Porque no cambiaron sus hábitos, porque no cambiaron sus amistades, porque siguieron haciendo las mismas cosas. Y si te hacen las mismas cosas, tienes los mismos resultados. Tienes que hacer algo diferente. Yo no creo que la razón sea aislarnos del mundo, pero si conoces que hay alguien o que hay ciertos lugares o ciertos grupos que no te construyen en tu vida, tienes que deshacerte de ello. Tienes que alejarte de ello. Yo conozco hombres y mujeres muy buenos
pero que las influencias con las que viven, con las que caminan, con las que trabajan, con las que estudian, no les permiten avanzar en su vida. La disciplina te obliga a decir con quién sí y con quién no. Una persona que ha decidido hacer un deporte en su vida, que ha decidido caminar, que ha decidido correr, que ha decidido hacer cualquier otra cosa, si no se disciplina, no lo logra. Tiene que hacer ciertos cambios en su vida. No puede ir a hacer un recorrido, a tomar la bicicleta o a tomar, qué sé yo, las tenis y ponérselas, y la noche anterior haberse comido un plato lleno de chicharrones. No le va a funcionar. Se va a morir de un infarto. Pero así le pasa a muchos creyentes. Gresham dijo también: el cristianismo no es la cosa gentil, suave, que a veces lo hacen equivocadamente. Involucra abnegación. Quiere decir el abandono inflexible del pecado. Abandono inflexible del pecado. Para hacer cambios que perduren necesitas evaluar tu vida y pensar específicamente. Y les dejo estas preguntas para cada uno de ustedes para que las analice. ¿Qué necesito abandonar de mi vida? Usted sabe que necesita abandonar. Usted sabrá qué cambios tiene que tomar. ¿Estoy llenando mi mente con la perspectiva del mundo sobre el pecado? ¿Me estoy dejando influenciar por los demás? ¿Qué ven mis ojos? ¿Qué escuchan mis oídos? ¿Con quién camino yo? ¿Me acomodo en las situaciones tentadoras? Es decir, coqueteo con aquellas cosas que me pueden hacer daño y me pueden hacer caer. ¿Me distraen mis amigos de mi búsqueda de Cristo? Estoy por venir al servicio de oración, he puesto ya todo en orden y dije voy a acomodarme, y de pronto una hora antes de salir para la iglesia me llama un amigo y me dice: hey, ¿no querés venir a pasar un rato? Vamos a jugar una mejenguita. ¿Me distraen mis amigos de mi búsqueda de Cristo? ¿Qué estoy haciendo en desobediencia a los mandatos de Dios? Creo que cada acción de la vida de todos nosotros tenemos que preguntarnos: ¿esto honra al Señor? En todo, en todo. Si vas a hacer un negocio, tienes que preguntarte: ¿esto honra al Señor? Si vas a tener una conversación, ¿esta conversación honra al Señor? Cualquier cosa que hagas, tienes que preguntártelo. Pero no es suficiente solamente deshacerte de las cosas. Si quieres llegar a ser piadoso, tienes que disciplinarte a desarrollar un deseo de enseñanza sana, a consagrarte a la oración, a desarrollar un patrón de pensar bíblico, una práctica de vida en obediencia, a desarrollar un equipo de amigos bíblicos y un hábito de hablar que honre a Dios. Tienes que dedicarte a integrar principios bíblicos en la tela de tu vida. Tienes que dejar de solamente escuchar la Escritura, tienes que empezar a aplicar la Escritura. William Hendrickson es uno de los más grandes teólogos que he conocido a través de la historia. Cuando yo me convertí al Señor, yo les he contado otras veces, yo a los 18 años que me convertí, que le entregué mi corazón a Cristo, yo quise entrar a un instituto teológico porque yo quería prepararme para servir a Dios. Fue mi primera intención. Yo dije: yo quiero prepararme para servir a Dios. Pero mi pastor me dijo en aquel momento: no puedes, Carlos, porque eres muy joven, tienes muy poco tiempo de convertido y no tienes el Espíritu Santo porque no hablas en lenguas. Entonces no puedes entrar a un instituto teológico. Y como no pude entrar al instituto teológico, me fui a una librería cristiana y me encontré un hombre maravilloso, una persona extraordinaria, que me dijo: ¿quieres aprender? Te voy a recomendar dos autores. Uno de ellos fue William Hendrickson. Los comentarios del Nuevo Testamento de William Hendrickson son extraordinarios. El otro fue William Barclay. Y también, casualmente los dos se llaman William Barclay y William Hendrickson. Aprendí de ellos, estudié los comentarios de ellos, me tragué los comentarios, quería aprender, yo tenía sed de aprender. William Hendrickson dice que lo que Pablo tenía en mente debe incluir una o más comparaciones de las siguientes, y con esto termino el mensaje. En primer lugar, como un joven en el gimnasio que se esfuerza a lo último, así también nosotros tenemos que esforzarnos en la gracia. Y lo primero que tenemos que tener claro es: no debes escatimar ningún esfuerzo para lograr la meta. ¿Quieres vencer las tentaciones?
¿Quieres vencer las pruebas de la vida? ¿Quieres ser lo que Dios quiere que seas? No debes escatimar ningún esfuerzo por lograr llegar a la meta. La persona que se propone de verdad lograr algo en la vida lo puede lograr, pero no puedes escatimar ningún esfuerzo para hacerlo. En segundo lugar, como ese joven que se deshace de toda su carga y todo el obstáculo para entrenarse con libertad, como les enseñé hace 15 días atrás, o hace 22 días atrás más bien, despojarnos de todo lo que nos estorba. Como esa persona que se despoja, debes despojarte de todo lo que puede impedir tu proceso espiritual. Tú sabes qué cosas son las que están impidiendo que tu vida espiritual sea lo que Dios quiere que sea. Debes despojarte de ellas. Como ese joven tiene sus ojos en la meta, tal vez la de enseñar destreza superior, tal vez la de tirar el disco, la de ganar el partido, la lucha, la ronda de boxeo en la palestra, la de alcanzar primero la meta marcada en la pista. De la misma forma, tú debes apuntar constantemente al objetivo espiritual. Constantemente, ¿cuál es tu meta? ¿Hacia dónde quieres llegar? ¿Qué es lo que quieres lograr? ¿Quieres seguir viviendo una vida mediocre? ¿Una vida de que hoy sí, mañana no, me caigo y me levanto? ¿O quieres tener una vida verdadera, una vida que agrade a Dios y vivir una vida plena? Si quieres vivir una vida plena, tendrás que apuntar constantemente al objetivo. Mis amados hermanos, los cambios no se dan solos. Hay que poner esfuerzo, hay que poner voluntad, hay que poner disciplina. Y se necesita fe. Pero para que funcione, el primer paso, tienes que tener a Cristo en tu corazón. Si no le has entregado tu vida a Cristo, nada de los esfuerzos que hagas podrán funcionar. Nada. Y en segundo lugar, tienes que disciplinarte. Tienes que aprender a disciplinar tu vida para vivir una vida que agrada a Dios. Cierre sus ojos, incline su rostro. Esta mañana Dios nos confronta a cada uno de nosotros. Quizás has escuchado el Evangelio por mucho tiempo, quizás hasta crees que has tomado la decisión de aceptar a Cristo, pero sigues viviendo la misma vida de siempre. Quizás has sido un religioso y vienes a la iglesia, a esta o a esa otra, pero tu vida no cambia, sigue siendo la misma. Lo primero que tienes que tener claro es si tu corazón le pertenece a Cristo. ¿Es de verdad Jesús el Señor de tu vida? ¿Es de verdad Él el dueño de tu existencia? ¿Él está en el trono de tu corazón? Para que los cambios sean reales y puedan durar con el tiempo, necesitas entregarle tu corazón a Cristo. Y allí donde usted está, con sus ojos cerrados, con su cabeza inclinada, reflexionando sobre las palabras que estás recibiendo, yo quiero lanzarte una invitación. Si nunca has hecho de Jesús el Señor de tu vida, Él te trajo esta mañana porque quiere tener un encuentro personal contigo, porque quiere que le entregues su vida. No, Él no quiere que seas religioso, Él no quiere que seas evangélico. Él quiere tener una relación personal e íntima contigo. Él quiere de verdad entrar a tu corazón. Él va a sanar todas tus heridas, Él va a sanar todos tus dolores, Él va a quitar todo el sentimiento de culpa, pero quiere tener un encuentro personal contigo. No importa cuánto tiempo hayas sido creyente, cuánto tiempo lo hayas conocido, quizás de oídas, pero hoy Él quiere entrar en tu corazón de verdad. Y quiero lanzarte esta invitación. Si tú sientes que nunca has hecho una decisión real por Cristo, o que crees que la decisión que hiciste no fue exactamente lo que tenías que hacer, Él te trajo esta mañana para darte una oportunidad. La vida es corta, estamos en los tiempos finales. Las cosas que están sucediendo nos muestran que la segunda venida del Señor está cerca, y hoy tienes que tomar tu decisión por Cristo. ¿Habrá alguien esta mañana que dice: pastor, yo necesito tomar esa decisión? Yo quiero pedirte que en forma valiente
No te dé pena, no te dé vergüenza, no pienses en la gente que está a la par, no pienses en los familiares. Corre por tu vida, corre por tu vida. Yo quiero que tomes la decisión de ponerte en pie y quiero que repitas conmigo una oración. Sé que hay personas que han caminado en el Evangelio, que han vivido en el Evangelio, pero que no han tenido ese encuentro personal con Jesús. Y hoy es el día, hoy es el momento, hoy es el tiempo aceptable y agradable. Si usted no es esta persona, yo le invito a que siga orando allí donde está. Bendiga a cada una de las personas que se ponga de pie. Ore para que Dios toque los corazones, ore para que Dios cambie las vidas. Sé que hay más personas que están sentadas allí, necesitan tomar una decisión. Necesitan cambiar de vida, tienes que cambiar de rumbo. Solo no lo vas a lograr, sola no lo vas a lograr. Lo has intentado todo, has puesto todo tu empeño, todo tu esfuerzo y siempre es el mismo resultado. Lo que necesitas es entregar tu corazón realmente a Jesús. ¿Hay alguien más que necesita entregar su corazón a Jesús? Sé que hay alguien más esta mañana que necesita entregar su corazón a Jesús. No dejes pasar la oportunidad. La gracia del Señor está abierta para nosotros hoy. No te dé pena, no te dé vergüenza. Necesitamos entregarle nuestro corazón. Ustedes que han tomado la decisión, que se han puesto de pie, mientras todos los demás siguen orando y siguen intercediendo y siguen pidiéndole a Dios, yo quiero que ustedes levanten sus manos al cielo en total rendición delante de Dios. Levante su cabeza, su vista hacia el cielo, sus manos al cielo, y repita conmigo esta oración. Y dígale: Señor, aquí estoy. Te pido perdón de todas mis faltas. Te pido perdón de todos mis pecados. Te pido perdón por aquellas cosas que no te agradan. Te pido perdón, Señor, porque quizás nunca había sentido la necesidad de hacer lo que hoy estoy haciendo. Pero hoy quiero entregarte mi corazón. Quiero que seas el rey de mi vida. Quiero que entres en mi corazón, que hagas morada en él y que tu Espíritu Santo cambie y transforme todo lo que hay dentro de él. Te lo pido, Señor, de corazón. Dígaselo con sus propias palabras. Dígaselo con sus propias palabras. Háblele al Espíritu Santo. Hoy es el día de salvación. El Señor te ha dado la posibilidad, la oportunidad hoy de abrir tu corazón a él. No lo desperdicies. No lo desperdicies. Dígale con sus propias palabras. Confiésele lo que quiera delante de él. Tiene una conexión directa con él esta mañana. Pero no pierda esta oportunidad. A cada uno de estos hombres y mujeres que hoy han abierto su corazón a ti. Toma el control de sus vidas, Dios. Sé que no será fácil, porque una vez que salgamos de este lugar tendrán que enfrentarse a las mismas situaciones de todos los días, con una diferencia. Tu Espíritu Santo les acompañará, les guiará, les dará la fuerza. Tendrán que tomar decisiones, tendrán que disciplinarse, tendrán que buscarte, tendrán que dejar ciertos hábitos, tendrán que dejar ciertas amistades, tendrán que dejar de participar en ciertas cosas. Pero por favor, Espíritu Santo de Dios, no los sueltes. Envía ángeles delante y detrás de ellos, cuidando y guardando su camino. Protégelos y guárdalos, Señor, guíalos, acompáñalos. Permite que nosotros estemos orando por cada uno de ellos, Señor, para que podamos ganarle la batalla al enemigo.
Permite, Señor, que podamos disciplinarnos en la piedad, en reconocer que solo tú y nadie más que tú tienes todo lo que necesitamos para vencer. Quiero pedirle a toda la iglesia que se ponga de pie, y las personas que estaban de pie, por favor, abrácense unos a otros. Abrace al hermano que tiene a la par. Abrácelo. No deja a nadie solo, sola. No deje que nadie se quede solo, solitario. Abrácelo. ¿Sabe por qué? ¿Por qué nos abrazamos? Porque el Espíritu Santo de Dios te está abrazando esta mañana. El Espíritu Santo de Dios te está diciendo: yo sé lo que estás viviendo y lo que estás luchando, pero cuenta conmigo. Nunca te dejaré, nunca te desampararé. Y esta es la iglesia de Cristo. Por eso somos iglesia, porque nos apoyamos unos a los otros, porque necesitamos unos de los otros. Juntamente con los muchachos del grupo, levante su voz y adore al Rey que vive por los siglos de los siglos. Adórelo. Propongamos con lo que el Señor hoy nos habló a desechar todo aquello que puede estar dañando nuestra vida. Gracias al Señor por congregarnos, amado. Por eso es tan importante venir a la casa del Señor.